Bueno, en la unidad primera de Derecho Privado 3 hacemos una introducción a la teoría general de los contratos. La unidad primera está estructurada en nuestro programa con distintos apartados, son 4 apartados. Uno se refiere a la metodología del Código Civil y Comercial en materia de contratos, la otra se refiere al contrato y el acto jurídico, la tercera alude a la evolución histórica, y la cuarta, el principio de autonomía de la voluntad y la fuerza obligatoria del contrato, el régimen jurídico que tiene el contrato en el nuevo Código Civil y Comercial de 2015. Ante todo, debemos decir que esta asignatura tiene dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas es la teoría general del contrato, y la segunda, los contratos en particular. En esta primera porción vamos a tratar todos los puntos relativos a ese conjunto de normas que regimentan el derecho contractual en general. Es decir, las normas generales que tiene el Código Civil referidas a los contratos en general, aplicables a todos los contratos típicos o regulados que tiene en la parte especial. Estas son las nociones básicas, las más importantes, las más trascendentes para poder comprender el derecho contractual, que sin duda tienen relevancia por su innegable impacto en cada uno de los contratos típicos o en particular que ha regulado el Código Civil. Una primera aproximación a la asignatura no puede pasar por alto que el contrato y el derecho contractual en general forman parte del derecho privado en general y del derecho civil en particular. ¿Por qué digo civil? Porque originariamente nosotros teníamos diferenciados los contratos cuando aún no teníamos la unificación legislativa de contratos civiles y comerciales, y dos códigos regimentaban a las convenciones que los particulares hacían entre sí, dividiéndolas, ¿no es cierto?, en un régimen civil y el otro comercial. A partir del año 2015 se produjo una unificación legislativa. Nosotros ya teníamos la unificación académica en el derecho privado, que trataba tanto el derecho civil como el comercial en espacios curriculares unificados, pero ahora ya tenemos entonces una doble unificación, tanto legislativa como académica. En consecuencia, nosotros con el Código Civil y Comercial vamos a analizar la teoría general del contrato, tanto civil como comercial. Las normas que aquí estudiaremos, en consecuencia, aluden a ese conjunto de normas generales que son aplicables a todos los contratos en general, y que después se replican en disposiciones específicas en cada una de las figuras contractuales típicas que tiene regulada el Código Civil y Comercial de la Nación. El contrato es una especie de un género mucho más amplio, que es el acto jurídico. Ustedes han analizado, han estudiado, ¿no es cierto?, el régimen que el derecho positivo, específicamente el Código Civil y Comercial, tiene de los hechos y los actos jurídicos en la parte general del derecho privado. Y específicamente han estudiado los contratos como una especie de los actos jurídicos con sola una mención de ellas. Pero recuerdan que el artículo 259 de ese cuerpo define a los actos jurídicos como los actos voluntarios lícitos que tienen por el fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. El contrato es, por lo tanto, una especie de ese género mucho más amplio que lo contiene. El negocio o acto jurídico en realidad es una elaboración de la escuela pandectística alemana propia del siglo XIX. Aparece por primera vez mencionada bajo esta denominación en esta magnífica obra de Savigny, Sistema de Derecho Romano Actual, pero ya estaba publicada en otra obra anterior de otro pandectista en 1749. Todo lo que han estudiado en materia de actos jurídicos en general, su estructura, su conformación, sus elementos, sus requisitos de existencia y de validez, los efectos que producen, los vicios que los pueden afectar, etc., son de aplicación aquí a los contratos, porque como dije, los contratos son una especie de aquel género, y por lo tanto están afectados o están de alguna manera comprometidos o vinculados con aquella estructura general. En el Código Civil y Comercial
se ha seguido para tratar los contratos una metodología, bastante similar a la que tenía el Código Civil de Vélez Sarsfield, el Código Civil histórico que tenía este país desde 1871. Se han hecho algunas modificaciones, algunas han recibido comentarios favorables de parte de la doctrina y la jurisprudencia, otras por el contrario han sido merecedoras de crítica. Pero en general se ha respetado, la que creemos nosotros ha sido la más importante de todas las bondades que tenía el Código de Vélez, que apartándose del Código Civil francés de 1804, uno de los modelos que siguió, incluyó, siguiendo las Freitas, el autor del Código Civil brasilero, del esbozo, ese proyecto de código para el Brasil, una parte, ¿no es cierto?, porción relativa a los hechos y los actos jurídicos. Este sistema que siguió Vélez, apartándose del Código Civil francés de 1804, que como dije, le sirvió de modelo, y que después fue seguido, el de Vélez, por el Landrecht prusiano, el Código, ¿no es cierto?, alemán de 1900, tenía esa particularidad tan precisa y tan importante, tan novedosa para su época, de haber separado a los hechos y los actos jurídicos en un capítulo especial. Sin duda ese fue uno de los grandes aportes a la cultura jurídica decimonónica de Vélez Sarsfield. En el Código Civil y Comercial actual, el de 2015, se ha seguido una estructura similar a la del Código de Vélez. En el libro tercero, que trata sobre los derechos personales, el título segundo alude a los contratos en general, con artículos que van del 957 al 1091. En el título tercero trata de los contratos de consumo, del 1092 al 1122, y en el título cuarto de los contratos en particular. Ese título cuarto de los contratos en particular tiene 30 capítulos que van del artículo 1123 al 1707, donde se estructura y se regimenta todos los contratos típicos, específicos, regulados en este ordenamiento, muchos de los cuales no aparecían en el Código de Vélez. Hay algunos de ellos que ya tenían consagración legislativa como contratos típicos en el sistema o en el ordenamiento jurídico argentino, como es el leasing o el fideicomiso, por ejemplo, pero que no estaban incorporados al régimen general. Ahora el Código Civil y Comercial de la Nación los ha incorporado a ese régimen general dentro del capítulo de los contratos particulares o específicos, y ha incorporado otras figuras que ya tenían en alguna medida consagración no legislativa, pero social al menos, porque eran frecuentemente utilizados, y integran hoy el elenco de los contratos típicos legislados en el derecho positivo argentino. Así ocurre, por ejemplo, con la cesión de la posición contractual, con la cesión de derechos y la asunción de deudas, con los contratos de caja de seguridad, con el contrato de franquicia, de agencia, toda la cadena de comercialización, que antes no estaba incorporada al régimen positivo argentino específico, pero ahora, ¿no es cierto?, ya tiene un estatus específico dentro de la legislación nacional. El contrato, digamos, en la definición que trae el Código Civil y Comercial de 2015, está contenida en el artículo 957, siguiendo, según creen la doctrina más autorizada, el artículo 1321 del Código Civil italiano. Es una definición que se produce con algunas variantes, la definición que tenía el artículo 1137 del Código de Vélez Sarsfield, y que alude específicamente a una definición o a una noción de contrato particularizada. Allí se expresa que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esta definición que trae el artículo 957 es una definición, como les decía recién, en alguna medida tomada de Vélez, pero con algunos aditamentos o modificaciones
algunas, digamos, positivas y otras no tanto. Dentro de las bondades hay que destacar que sustituyó la palabra personas por la palabra de partes. Parecería mucho más prolijo y es más acertado utilizar esa denominación, porque en realidad las partes son, en la naturaleza o en la estructura contractual, los polos jurídicos de atracción con intereses contrapuestos, que se ponen en contacto al momento de hacer las tratativas, en vistas o en pos de celebrar un contrato, para llegar a una convención que regula los intereses particulares de las partes. Desde otro punto de vista, se utiliza, ¿no es cierto?, la palabra consentimiento, cuando en realidad Vélez había utilizado una que es más acertada, la palabra acuerdo. En realidad el término consentimiento es un término anfibológico, en el sentido de que pueden darse de él varias definiciones o nociones, y consecuentemente con ello se crean algunas confusiones o desaciertos al momento de clarificar su noción o concepto exacto. De esa definición que tiene el artículo 957, pueden extraerse los que son los elementos estructurales o intrínsecos del negocio, es decir, elementos vitales, sustanciales, sin los cuales el acto jurídico no puede no ser necesariamente un contrato. Es decir, para que el contrato pueda considerarse una figura válida que produzca efectos jurídicos, que consecuentemente genere derechos y obligaciones para las partes involucradas, deben darse necesariamente tres elementos intrínsecos, y digo así porque son de estructura del negocio, en el sentido de que hacen a la figura en sí misma, la caracterizan y la distinguen de cualquier otro acto jurídico que pueda encajar, ¿no es cierto?, dentro de esa concepción general. Esos tres elementos básicos o estructurales son la pluralidad de partes, el consentimiento entre ellas y una finalidad, ¿no es cierto?, o un objetivo. El contrato, ya explico, es un acto jurídico que tiene una finalidad, es una figura teleológica. Las partes tienen un propósito o fin al momento de contratar. El primero de esos elementos alude a la pluralidad de partes. El contrato es un acto jurídico, pero es un acto jurídico que participa de una característica esencial, que es la de ser un acto jurídico bilateral o plurilateral. Hay dos polos jurídicos con intereses contrapuestos. Imaginen el comprador, el vendedor, el locador, el locatario, el donante, el donatario, que tienen intereses contrapuestos, que son entre sí antagónicos, y que a través del contrato elaboran un convenio, un acuerdo con el que es posible limar esas asperezas que existen entre los intereses de ellos, esas diferencias que los separan, para producir una declaración de voluntad común que integra esas dos declaraciones de voluntad de cada una de las partes negociantes, y que llegan así a crear un reglamento para regir sus intereses patrimoniales. La pluralidad de sujetos es esencialísima para que pueda haber dos o más, para que pueda haber un contrato válido. Como un ejemplo de laboratorio se puede pensar, en alguna legislación está regulado, por ejemplo la italiana, el contrato consigo mismo, pero en realidad hace a la esencia misma de la figura que haya dos o más partes. Ustedes se preguntarán cómo será posible que una sola persona celebre consigo un contrato. Bueno, es posible que a través, ¿no es cierto?, de la representación de dos personas diversas, con intereses antagónicos, una pueda celebrar consigo misma, representando a dos intereses diferentes, un contrato válido. Si yo tengo un poder del vendedor para vender su casa, y tengo un poder de un eventual o hipotético comprador para comprarla, pueda consigo mismo celebrar ese acuerdo. Por supuesto que es una figura bastante híbrida, bastante alambicada, en el sentido de que va a ser bastante difícil representar intereses contrapuestos sin dañar los de ninguna de las partes, pero es una figura posible. El segundo elemento estructural es el consentimiento. El consentimiento alude, como les dije, a esa amalgama, ese encastre, esa función perfecta entre dos manifestaciones de la voluntad que se unen, que se juxtaponen para producir una diferente, que es casualmente la expresión
de la voluntad unida de las dos partes encontradas para abordar o para dejar perfeccionado ese acuerdo de voluntades que, como un traje a medida, como diría el doctor Aparicio, revela, ¿no es cierto?, los intereses comunes de las partes y a su vez constituye las reglas de conducta a través de las cuales van a regir su vida en el futuro y los intereses económicos, patrimoniales, que están directamente involucrados con el acuerdo que han concertado. Allí están los derechos, las obligaciones. Piensen en una compraventa, los derechos del comprador, los del vendedor, entregar la cosa, pagar el precio, hacerlo en el tiempo y la forma determinada, responder en el caso de que hubiese reclamos de terceros por evicción o por vicios redivitorios, etcétera, etcétera. Todo ese cúmulo de consecuencias jurídicas que van a emerger de la compraventa están regulados perfectamente en ese reglamento que han elaborado las partes al celebrar el negocio. Y después tenemos el tercer elemento, digamos, estructural o intrínseco del acuerdo, que está referido específicamente, como les dije, a una finalidad o propósito que el contrato persigue. El contrato, como lo dice el artículo 957 que recién he leído, tiene por finalidad u objetivo modificar, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. No es un acuerdo de voluntades con fines baladíes o intrascendentes. Es uno que tiene específicamente, porque así es el acto jurídico, una finalidad jurídica, una finalidad específica que tiende a regular esos intereses jurídicos patrimoniales que tienen las partes. En ese sentido se puede decir que el contrato tiene una naturaleza preceptiva. ¿Por qué? Porque es un precepto, es en definitiva ese acuerdo de voluntades con el que se regula, se legaliza, se determinan el contenido específico que tienen las partes. El contrato, se ha dicho, es el precepto de la voluntad de las partes expresada en ese acuerdo que han alcanzado. Desde ese punto de vista, estos elementos estructurales, como les decía, son absolutamente necesarios, absolutamente imprescindibles para que la figura pueda producir los efectos que están regulados en la propia legislación o que las partes específicamente le quieran asignar. Como un concepto emparentado, ¿no es cierto?, con este quedado de los elementos estructurales, se habla también de los elementos extrínsecos, que algunos autores llaman presupuestos, y que se refieren, como les decía, a cuestiones ajenas al contrato mismo, pero que están vinculados en alguna medida o con el contrato o con las partes. Esos presupuestos son también inexorables, son requisitos indispensables para que el contrato pueda tener validez, en definitiva, para que pueda generar las consecuencias jurídicas de las que hablaba hace un momento. Algunos son subjetivos, como la capacidad de las partes, o la legitimación que ha de tener las partes. Otras son objetivas, se refieren al contrato específicamente considerado, como es, ¿no es cierto?, la ausencia de vicios en el consentimiento. Esto también alude en alguna medida a las partes, porque ya saben que los actos jurídicos pueden verse afectados por la nulidad o la anulabilidad en el supuesto de que exista algún vicio en el consentimiento, en la declaración de voluntad prestada por las partes. Como el acto jurídico contrato va a generar efectos o consecuencias jurídico-patrimoniales, las partes que están involucradas, como dice el artículo 957, las partes y no las personas involucradas en el acuerdo han de ser capaces. La capacidad, ese grado, ¿no es cierto?, de legitimidad que deben tener, ¿no es cierto?, esa razón fundamentalmente subjetiva o aspecto fundamentalmente subjetiva de la persona vinculada con determinados negocios, la aptitud o grado de aptitud, ¿no es cierto?, para ejercer los actos de la vida civil o para ser titular de derechos, es aquí indispensable para que el contrato pueda generar consecuencias jurídicas. Un contrato celebrado entre menores, imagínense, no puede tener esa consecuencia en razón de que las partes no son capaces. Del mismo modo hay que hablar de la ausencia de vicios. El consentimiento, esa yuxtaposición o amalgama de voluntades que es consecuencia
de la celebración del acuerdo concertado debe estar exento o desprovisto de cualquier vicio que pueda afectar la voluntad. El error, el dolo, la violencia, etc., o los actos simulados pueden afectar la validez del acuerdo y consecuentemente con ello privar de eficacia al negocio. Y lo mismo puede decirse de la legitimación, otro de los requisitos o presupuestos extrínsecos que aluden, ¿no es cierto?, a la situación que tienen las partes con relación a los objetos. Si una está o no legitimada para celebrar el acuerdo que va a convenir con otro. La situación específica, imaginemos para que les quede más claro, con un ejemplo. Yo soy una persona capaz porque soy mayor de edad y no he sido declarado en juicio incapaz, pero a lo mejor no estoy legitimado para comprar o vender una cosa determinada. Sí lo estoy para comprar o vender mis cosas propias, pero no lo estoy legitimado para las cosas ajenas. Bueno, puede haber allí alguna situación que supere esta imposibilidad mía, pero la relación entonces de legitimación hace referencia a ese vínculo de la cosa, ¿no es cierto?, que va a ser objeto del negocio con el sujeto que está vinculado al mismo. Y finalmente tenemos a la causa. La causa es esa función o esa finalidad que el contrato cumple. Recién dijimos que el contrato tiene una finalidad, es un acto jurídico teleológico, en consecuencia debe tener un propósito práctico, básico, elemental, por el cual las partes abordan la celebración de ese contrato. Esa justificación de por qué el contrato se celebra, de para qué se celebra, en definitiva, está directamente relacionada con la causa. Este es un concepto bastante intrincado y difícil, ¿no es cierto?, de abordar y de asir, pero va a tener un análisis específico dentro de las unidades que componen nuestro programa. Y así como se distinguen en el contrato estos elementos estructurales o intrínsecos de los presupuestos extrínsecos a los que yo me he hecho referencia, también en la doctrina se suelen mencionar una clasificación de naturaleza escolástica que viene desde la Edad Media y que se refiere a los elementos esenciales, naturales o accidentales que se pueden advertir o que se pueden estudiar en la naturaleza de una relación contractual. Los elementos esenciales hacen alusión específicamente a aquellos que le dan tal caracterización al negocio que permiten distinguirlo de otro distinto o de una familia de contratos en particular. La obligación de entregar la cosa, la obligación de pagar el precio, son elementos esenciales de una compraventa. Y cuando vemos que dos personas cambian precio y cosa, por más que nos parezca otro negocio diferente, por más que le den una denominación distinta, en realidad se trata de una compra y venta. Esos elementos esenciales caracterizan al contrato de compra-venta, le dan fisonomía propia y permiten, como dije, evitar las confusiones con otras figuras análogas o similares. Los naturales son elementos que están intrínsecamente o están íncitamente incluidos dentro del reglamento contractual, a pesar de que las partes no lo hayan previsto de modo específico. Es decir, son elementos propios hacia la naturaleza, de ahí el nombre, naturales, hacia la naturaleza del acto jurídico contrato, y aunque las partes nada digan, está la legislación, el derecho positivo, que los contiene y que los declara presumiblemente incorporados dentro de ese reglamento específico. Casos, por ejemplo, como la evicción, los vicios redivitorios, la suspensión de cumplimiento, la resolución por incumplimiento, son casos típicos o supuestos específicos de elementos naturales dentro de los contratos en general. Y finalmente están los elementos accidentales, que son aquellos que le dan una fisonomía propia a un contrato determinado, no al contrato en abstracto general, sino a los contratos, digamos, específicamente celebrados por las partes involucradas. Cuando las partes quieren dar alguna característica distinta al tipo contractual que está en el molde o cartabón que la legislación ha previsto y que para este caso particular
para ellos tiene incidencia o es importante asignarle un efecto característico o singular. Por ejemplo, el pacto comisario expreso, una condición resolutoria, un cargo específico, ¿no es cierto?, en un contrato determinado, por ejemplo, en la donación. Son casos particulares de contratos, de elementos accidentales dentro de la estructura, ¿no es cierto?, contractual que se va a celebrar. Así esta distinción la van a encontrar en la bibliografía que ustedes aborden, que analicen de un modo distinto. Es posible, ¿no es cierto?, que aparezcan con otra denominación, que ustedes tienen la posibilidad de consultar varios autores y dentro de ellos van a encontrar una distinta acepción para estos elementos o presupuestos. Inclusive una diversa a la que yo he dado, pero esta es la que generalmente se admite por la doctrina más autorizada. Fundamentalmente esta última, que les dije, pensada, ¿no es cierto?, o elaborada a través de los autores escolásticos, hoy ya prácticamente tiene poco respeto o asidero en la doctrina, pero sin embargo se sigue recordándola porque en definitiva sirve todavía para poder señalar esas distintas características que tienen los elementos dentro de la estructura contractual. Bueno, enseguida continuamos con los puntos que integran esta unidad primera.